¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Forjadores, el espacio que pretende que usted deje de ser un adventista de silla para convertirse en todo un forjador para Cristo. Hoy hablando de un tema muy interesante, la vida cristiana. ¿Es mito o realidad que la vida cristiana es totalmente apática, llena de cohibiciones, una completa mamera, como se escucha en muchas partes? Y estamos aquí con el pastor Juan Daniel Villegas, que viene del distrito de Santuario, acompañarnos primera vez aquí en Forjadores, ¿no? Muy buenas tardes, William. Buenas tardes a la audiencia. Estamos aquí para responder algunas preguntas y como tú lo has dicho, hay muchos mitos dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, que a veces nosotros nos sentimos impedidos, cohibidos, y pensamos que la vida cristiana es aburrida, que no hay nada que hacer, pero resulta que la vida cristiana tiene demasiadas cosas. Y en vez de ser unas personas tristes, somos unas personas felices, porque Jesucristo vive en nosotros. Amén. Pues de esto vamos a estar hablando en la tarde de hoy, jueves 6 de diciembre, que como ustedes ven, estamos estrenando set y nos vestimos de Navidad, nos vestimos de alegría, y precisamente en este espacio vamos a hablar de esto, las ventajas y el propósito también que usted y nosotros tenemos como cristianos en esta vida, porque no es casualidad y no es una cosa muy así nomás que nosotros seamos cristianos. Tenemos aquí un propósito por cumplirlo. Pero antes de nosotros entrar en este debate y en esta conversación, les quiero decir algo. Ustedes pueden hacer llegar sus comentarios. Vamos a estar hablando aquí con el pastor Juan Daniel, pero desde sus casas también lo pueden hacer a través de nuestro chat, que está justo debajo de la pantalla donde usted nos está viendo en este momento. Ahí puede dejar sus comentarios, sus opiniones acerca de las preguntas que vamos a estar desarrollando en la tarde. Y también en nuestras redes sociales, en Facebook como Canal Vida Eterna, y también síganos en nuestra cuenta en Twitter, @Canal Vida Eterna, o también nos puede escribir a nuestro correo electrónico, forjadores@canalvidaeterna.tv. Ahora los quiero invitar a que vean esta nota sobre el forjador ejemplar, un par de hermanas que decidieron construir una iglesia. Veamos esto. Cuando eran niños, las primas Moldova y Eva oían a los adultos hablar acerca de sus sueños de tener una iglesia adventista en su ciudad. Ellas crecieron en Bajmok, que ahora forma parte de Serbia, no muy lejos de la frontera con Hungría. El sueño de la tía Helen siempre fue tener una iglesia en Bajmok, donde habíamos nacido. Moldova se mudó a Australia, pero nunca olvidó su ciudad natal y el sueño de su familia. Mientras estaba de visita en Bajmok, Moldova y Eva se sentaron en la recién construida iglesia y recordaron ese sueño. Todos soñábamos que un día llegaría el momento en el que nos reuniríamos todos, no en la cocina de alguien, pero en una iglesia. Moldova recuerda que cuando su tía murió y le dejó ese dinero, pidió a Eva, al igual que otros familiares, que no le enviaran ese dinero, pero que lo utilizaran para construir una iglesia. Así fue como el sueño comenzó a convertirse en realidad. José fue uno de los ancianos de la iglesia en Subotica durante mucho tiempo. José Palkovic, que ya murió, trabajó sin descanso en la construcción de esta iglesia. No era rico, pero nunca le pagamos. Nunca hubiera aceptado dinero por su ayuda. Hubo también otras personas que empezaron a ayudar. El marido de Eva también ayudó mucho, aunque no fuera misión miembro. Un día estábamos comiendo con sus amigos y él habló con uno de ellos, que era el director de una fábrica de materiales. Le dijo: ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? El otro contestó: ¿con respecto a qué? Y él explicó que había esta gente que estaba construyendo una iglesia y le preguntó si no podría donar algo. Su amigo le dijo que por supuesto y se volvió hacia Eva y hacia mí. Le dijimos que necesitábamos muchas cosas, pero lo más necesario era un púlpito. Él no sabía qué era eso. Eva fue rápidamente a buscar un folleto y le enseñó una foto de un púlpito sencillo.
Así que es eso, fue lo que él dijo. Sí que puedo hacer algo así. Le preguntamos cuánto costaría y él dijo que nada, que eso sería su donación. Un hombre que ni siquiera pertenece a la iglesia, que solo era un amigo del marido de Eva. Este amigo también construyó todos los bancos de la nueva iglesia, solamente hizo pagar el coste del material, no cobró nada por las horas de trabajo. Maldona y su familia nunca pararon de soñar. Ahora su sueño es que la iglesia siga creciendo. José siempre decía, si la iglesia es pequeña, empujaremos el muro de detrás hasta que llegue hasta ese edificio. Así construiremos una iglesia más grande. Que Dios nos ayude a crecer hasta que llenemos esta iglesia y que no haya más lugar, y que si Jesús no ha venido todavía, tengamos que construir algo más grande. Esta es esta pequeña iglesia, aquí en Bajmok. Por favor, ore por Eva y este pequeño grupo de creyentes. Por favor, ore por estos otros pequeños grupos que sueñan con construir una iglesia en su aldea o su pueblo. Soy muy feliz. El sueño de mis antepasados por fin se ha hecho realidad. Muy bien, y hasta ahora a la tarde volvemos aquí con el pastor Juan Daniel para hablar sobre el tema de hoy. ¿Es aburrido ser cristiano, pastor? No, para nada. Yo soy una persona extremadamente alegre y soy cristiano. Y la gente cuando me ve me dice, oye, pero tú eres un cristiano. Y sí, pero alegre, porque algunos han pensado que Jesús no sonreía, pero Jesús sonreía. ¿Por qué lo digo? Porque a los niños les gustaba estar con Jesús. Sí. ¿Qué indica eso? Que Jesús constantemente tendría una sonrisa en sus labios para que los niños se sintieran atraídos. La Biblia dice que los niños se subían en sus piernas, que Jesús colocaba las manos y los bendecía, y que a los niños les encantaba estar con Jesús. Y hay algo claro, a los niños les gusta estar con personas que son muy serias, o que posiblemente pocas veces sonríen. ¿No les gusta estar con ese tipo de personas? No, para nada. Ellos quieren estar con personas alegres, como tú y como yo. Qué bien. Pastor, pero entonces, ¿qué es cristianismo? Bueno, hay que empezar por algo, William. Sí. Todo ser humano es creyente por naturaleza. Creen en algo, ya sea... Exacto. O sea, hay un ser superior. Están los mahometanos, están los musulmanes, están los que creen en el hinduismo, están los taoístas... pero nosotros somos creyentes en alguien, en Jesucristo. Se cuenta que los seguidores de Jesús fueron llamados de varias maneras, como los que eran los del camino, los que seguían al Nazareno, pero cuenta el libro de los Hechos que en Antioquía, un lugar remoto del Medio Oriente, ahí fue donde por primera vez se le llamó cristiano, que significa los seguidores de Cristo o de Jesucristo. Sí. La palabra Cristo significa Mesías, el ungido. Entonces, si tú y yo somos cristianos, es porque somos seguidores de Jesucristo y creemos en Él. Eso es lo que nosotros definimos como ser cristiano. Y por eso somos cristianos, porque creemos en Cristo. ¿Qué tan difícil, pero a la vez qué tan hermoso es ser cristiano? Bueno, yo pienso que es más hermoso que difícil. Sí. ¿En qué aspecto? Cuando tú eres cristiano, tu cosmovisión cambia. Ves lo que antes te parecía imposible, posible. Ves una superación, ves todo con un lado positivo. Dios tiene un propósito, Dios está contigo, te sientes acompañado, el Señor te ayuda en tus necesidades. Así que eso es lo maravilloso. Cuando hablamos de lo difícil, es que a veces los cristianos nadamos contra la corriente del mundo secular. Por ejemplo, a veces a mí me preguntan, ¿usted consume licor? No. Esa es como la pregunta más corriente. Exacto. Porque cuando le dicen, usted es cristiano, sí. ¿Qué es lo que usted no debe hacer? Es esa pregunta, es como un perjuicio que uno tiene. Como que uno siempre, en vez de decirle, hey, es cristiano, qué rico, qué chévere, no, le dicen, ya, ¿y usted qué es lo que no hace? Exacto, porque eso es muy común. Las personas piensan que ser cristiano es como estar en una jaula
no puedes hacer esto, no. Y voy a decir algo aquí un poco difícil, William. Sí. Y es que a veces nuestros padres, nuestros antepasados, tenían una lista de no. Y bastante larga. Y extremadamente larga. Entonces ellos, por querer hacer un bien, se iban a otro extremo. Y entonces cuando te enseñaban a ti de, por ejemplo, cómo guardar el sábado, cómo ser un buen cristiano, lo primero que te decían era, tú no haces esto, tú no haces esto, tú no haces esto. En vez de preguntar de una manera positiva, mira, como tú eres cristiano, puedes hacer esto y esto y muchísimas cosas más. Y lo más raro es que el mensaje del cristianismo es un mensaje netamente de amor, pero muchísima gente lo entiende como, o sea, lo percibe como todo lo contrario. Un mensaje de autoritarismo, un mensaje en el que usted no puede. Exacto. Por ejemplo, la regla de oro. A veces yo le pregunto a los hermanos, a los cristianos, bueno, ¿y cómo es la regla de oro? ¿Sabe qué me dicen, William? No hagas a alguien lo que no quieres que te hagan a ti. Y eso es totalmente falso. ¿Ah, sí? Jesús nunca lo dijo así. O sea, Jesús nunca utilizó la palabra no, porque eso era una teoría de por allá de los budistas. Ok. Jesús, cuando tú lo lees en Mateo, dice, haz a tu prójimo lo que quiera que a ti te hagan. Entonces no es un no. El Señor antes invita es a hacer, no a no hacer, a una omisión. Entonces algunos de nosotros tenemos esos conceptos en la mente que son mitos realmente, porque entonces no hago, y no, la Biblia te envía es a hacer. Bueno, pero de todas formas es claro que en el estilo de vida de los cristianos sí hay una serie de reglas que uno no hace. Alguien puede ser feliz con tantas prohibiciones, porque es que de todas formas cuando uno está en la iglesia a uno se siente cohibido y es muy difícil, cristianos que estamos en universidades o en empresas de trabajo donde casi nadie es cristiano, donde se hacen muchísimas actividades, de las 10, no sé, yo diría que en 2 podríamos estar participando nosotros. Exacto. Aquí es lo que nosotros debemos saber relacionar. O sea, uno cómo sabe, qué ventajas tiene. Bueno, de ser cristiano. Primero, en un mundo tan secular como el que nosotros primero vivimos. te aclaro un poco la primera parte. Sí. La influencia y el mundo en el que nos movemos, la mayoría no son cristianos de verdad, porque nominalmente Colombia es un país católico, cristiano. Sí. Pero a veces si tú tienes 10 amigos y tú eres el único cristiano, entonces lo normal es hacer lo de los no cristianos. Pero si tú estás con 10 cristianos y hay uno que no es cristiano, para el no cristiano lo normal ya es hacer lo que está haciendo la mayoría de sus amigos cristianos. Sí. O sea, la cosmovisión es también dependiendo del lugar donde nos desarrollamos. Ahora, ¿qué beneficios tiene ser cristiano? Muchísimos. Yo los quisiera definir en algunos aspectos. Primero, tiene beneficios personales, individuales. ¿Cómo cuáles? 1, saber que hay un Dios que está a tu lado y te acompaña. Segundo, saber cuando tú lees la Biblia que Dios es bueno y que Dios es justo. 3, que Dios quiere tu amistad y que Dios puede ayudarte a eliminar ese sentido de culpa, ese sentido de tristeza. Y otro, el ser cristiano, el creer en Dios, le da un sentido a tu existencia. Hablando de la manera individual, pero también tiene otros beneficios. Beneficios en la salud, beneficios en la familia, beneficios en la parte laboral, beneficios en el propósito de la vida, en el futuro de la vida, en la cosmovisión de la vida. Así que los beneficios son casi que innumerables. Pero tú me decías, ¿cómo ser feliz si en la iglesia hay muchas cosas que realmente no se deben hacer? Una vez hablaba con un muchacho y me decía, pastor, es que yo me siento como en una jaula. Yo quiero que me abran la puerta para yo tener un libre desarrollo de mi personalidad. Entonces yo le decía, bueno, tú estás un poco ansioso de querer participar de tu vida y eso está bien porque es un proceso, el aprendizaje. Mira, yo considero que lo que la Biblia nos recomienda no hacer es por prevenir muchos problemas. Me explico. Tú ves una señal de tránsito y dices, prohibido girar a la izquierda. Entonces tú dices, ay, pero es que yo tengo el deseo de girar a la izquierda para el desarrollo de mi libre movilidad. Y llegar más rápido, etc. Y llegar más rápido.
pero tú haces ese giro y te estrellas o atropellas a una persona. Sí. Entonces tú dices, ¿usé mi libertad o violé un mandamiento? ¿Qué violaste? La señal, ¿verdad? Lo que estaba prohibido. Pero esa señal estaba ahí para hacerte una persona infeliz. Pero esa señal también en serio es un mandamiento. Exacto, es un mandamiento. Entonces yo también violaría el mandamiento. Totalmente, y te mereces un parte, una sanción. Pero lo que esa señal estaba indicando era que tuvieses cuidado, porque si girabas a la izquierda ibas a tener un problema. El mundo cristiano tiene cosas que no debemos hacer para prevenir problemas. Mira, si tú analizas realmente tu vida, muchas veces tú y yo nos metemos en un problema por hacer algo que sabemos que no tenemos que hacer, por mirar algo que sabemos que no tenemos que mirar, por estar en un lugar que sabemos que no debemos estar, y ahí es cuando tenemos el problema. Y entonces ahí decimos, oye, ¿te das cuenta que esa jaula no era para impedir mi libertad, sino que los mandamientos de Dios, las reglas de Dios, es para que tú y yo seamos felices? Si uno no obedece esas leyes y si uno no acata esas señales de tránsito, a uno le iría mal en la vida, como usted lo acaba de decir. Pero ¿qué hay de esas personas que uno también como cristiano ve que les va perfectamente? Bueno, hay un salmo que lo escribió Asaf, el Salmo 73, donde Asaf dice, oye, yo cuando vi que los que no respetan los mandamientos de Dios prosperan, ni siquiera se enferman, alcanzan con creces y alcanzan riquezas y están súper vigorosos, si no se enferma, Asaf hace una pregunta, William, ¿vale la pena seguir a Dios? Él dice, en vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Qué está diciendo Asaf? ¿Qué saco de ser cristiano si los que no hacen la voluntad de Dios también les va bien? Y de hecho va mejor que uno. Aparentemente, escucha la palabra, aparentemente están mejor. Sí. Pero Asaf hace una introspección y comienza a mirar su vida y dirige sus ojos hacia Dios. Y descubre que el fin de los que no respetan los mandamientos de Dios no es bueno. Y yo creo que en el mundo secular, por las noticias, por las series que nosotros vemos por televisión y por los ejemplos que tenemos de pronto de nuestros vecinos, de nuestros propios familiares, descubrimos que aparentemente les iba bien, pero habían construido sobre la arena. Tarde que temprano ese castillo cae. Si tú quieres ser feliz, debes respetar las reglas de Dios para que tú seas feliz y para que tu prójimo también sea feliz. Y eso va para todo el mundo. Para todo el mundo. Porque es que aquí no solo estamos hablando para adventistas del séptimo día, aquí estamos hablando para cristianos, que como decía Juan Daniel al inicio del programa, es todo aquel que cree en Dios. ¿Esa es la única forma de uno vivir feliz? ¿No hay otras formas? Bueno, ¿cómo usted puede saber eso si usted siempre ha vivido en la iglesia? Bueno, no siempre he vivido en la iglesia. Yo llegué a la iglesia en mi adolescencia. Okay. Así que yo tengo las dos perspectivas, el que está de afuera y el que está adentro. Sí. Pero estamos hablando de un tema extremadamente extenso que se llama felicidad. Y entonces aquí nosotros debemos delimitar el tema. ¿Qué es felicidad? Porque si yo digo que felicidad lo contextualizo en una vida llena de placeres, que es el mundo hedonista en el que vivimos, que todos queremos tener placer, pasarla chévere, rico, sin responsabilidad, sí, es diferente a la felicidad que quizás la palabra de Dios presenta. Que es la que Él ofrece. Exacto, por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos, yo les voy a dar gozo, y el gozo que ustedes van a tener no es como los demás, y nunca ese gozo pasará. Pero sufrieron, fueron perseguidos, fueron asesinados. Entonces, ¿a qué gozo se refería la Biblia? Sí, entonces aquí nosotros tenemos que comenzar a definir felicidad. Hay ríos de libros que hablan del tema de la felicidad. Ajá. Pero yo he descubierto algo, William. Entre tú más persigues la felicidad, ella más se aleja de ti. Irónico. ¿Qué es felicidad según la Biblia? Lo que te voy a decir te va a extrañar, y de pronto te va a extrañar a ti, querido televidente. ¿Qué es la felicidad entonces? Yo podría definirlo de una manera sencilla. ¿Cuál? Hacer la voluntad de Dios en tu vida. Ahora tú me vas a decir, ¿y por qué? Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, tienes algo en tu corazón que se llama paz y tranquilidad.
porque hiciste lo correcto. Y eso sí no lo da el mundo hedonista en Para el que nada. nosotros vivimos, y de hecho por eso en países del primer mundo se ven tantos suicidios. Exacto, recuerda que Japón, No son felices. Japón, a pesar de tener tantas facilidades, tiene una de las tasas más altas de suicidios. Incluso por aquí hay una fundación que se llama Turismo con Propósito, creo, Sí. que es que traen personas que han perdido el sentido de la existencia, que convivan con familias de Ciudad Bolívar, para que ellos valoren lo que tienen y su vida adquiere un nuevo sentido. Entonces mira que la felicidad es hacer la voluntad de Dios y tú tener paz en tu corazón y no preguntarte, ¿será que lo que hice está bien? ¿Será que la embarré? ¿Será que esto? Entonces tú vives en una angustia. Sí. Y el hedonismo en el que vivimos, todos queremos placer. Desde muy temprano en nuestra vida queremos ser felices, felices, y pensamos que la felicidad es ausencia de dificultades, ausencia de problemas, y pensamos que eso es ser felicidad, y que felicidad es solo reírse, y reírse no. La felicidad va más allá. Es el gozo que Dios pone en tu corazón cuando has hecho la voluntad de Él en tu vida. Amén. ¿Se puede ser cristiano sin pertenecer a una denominación, o para ser cristiano es obligatorio uno estar en una iglesia? Bueno, aquí vamos a entrar en un pequeño problema, ¿no? A ver, ¿cuál es? Y es que vivimos en un mundo que tiene tantas denominaciones. Todas las que uno se quiera, todas las que uno se imagine. Mira, yo vivo en un barrio donde todavía las personas tienen acceso a timbrar. Sí. Y yo constantemente en la semana estoy recibiendo unas 6, 7 personas que me dicen, mira, le voy a dar este folletico, Cristo te ama. Y yo le digo, a mí también, yo te digo a ti que Cristo te ama. Y todas Sí. me dicen que debo ir a esa iglesia. Entonces uno dice, bueno, ¿será que sí hay que ir a una iglesia para ser cristiano? La misma Biblia lo responde. Definamos términos. Ser cristiano es seguidor de Jesús. Sí, eso ya lo tenemos claro. Ok, o sea, ¿tú puedes seguir a Jesús sin ir a una iglesia? Sí. Creer en Él. Creer en Él. Ya creemos en Él, lo No, amamos. y no solo eso, participar de lo que Jesús dijo, Sí. sin ir a una iglesia. Sí, Oye, es verdad. quizás algunos están preocupados por lo que estoy diciendo, pero el ir a una iglesia es el resultado de tu crecimiento espiritual con Jesús. ¿Cómo así? La Biblia dice que Dios añadía a su iglesia cada día los que habían de ser salvos. Eso dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Sí. ¿Qué indica esto? Que el que trae las personas a la iglesia, ¿quién es? Dios. Nosotros invitamos. Pero sí, nosotros somos un instrumento, ¿no? Porque somos una Perfectamente, guía. claro. Pero a veces cuando tú llegas a una iglesia, algunos malos ejemplos, algún maltrato, alguien que no te saludó, porque también de eso se ve. Sí, sí, sí. Sí, porque igual Vivimos en un mundo que todavía tenemos muchas y equivocaciones. todos somos seres humanos. Pero creo que cuando tú estás creciendo en tu vida espiritual, Sí. el paso de ir a la iglesia es un resultado de esa convivencia diaria con Dios. Ahora, ¿por qué ir a la iglesia? Porque es que en la iglesia es cuando tú comienzas a crecer en confraternidad. Ok. Porque algunos dicen, no, es que yo puedo estar solo con el Señor. Y recuerda que hace muchos años nosotros vivimos con unas personas que eran los estilitas. ¿Quién eran los estilitas? Los que pensaban que para ser verdaderos cristianos tenían que aislarse de la sociedad, del mundo. Ser ermitaños para no tener contacto. Mandaban a construir unas torres enormes para orar, para orar, para orar, y se olvidaban de la multitud y pensaban que así alcanzaban la santidad. Sí. Pero cuando tú vas a la iglesia, tienes la oportunidad de confrontar tus creencias, de crecer. Pero escucha esto, de poner tus talentos y lo que Dios te ha dado al servicio de la humanidad. Eso que usted toca es bastante importante, porque ahorita en el segundo segmento vamos a hablar sobre eso, el propósito que nosotros tenemos como cristianos en esta vida. Pero si usted está pensando en que la vida cristiana es bastante aburrida, quiero que vean esta nota para que vean cómo nosotros la pasamos de mal.
always come out singing. In the heat of the battle there'll be praises ringing. When the smoke and dust clears, we'll still be clinging to the banner of the cross. The children of the Lord always come out singing. In the heat of the battle there'll be praises ringing. When the smoke and dust clears, we'll still be 2.600 guías mayores, 2.600 jóvenes, 2.600 voluntarios para Cristo están viviendo la mejor experiencia en este año 2012, el segundo Camporí de Guías Mayores de la Unión Colombiana del Sur. En este evento hay espacio para todas las destrezas y habilidades físicas, mentales y espirituales. Los acampantes demuestran que pueden ser excelentes en cualquier deporte que practiquen. Las barras animan fervorosas a sus campos y los participantes ponen lo mejor de sí para alcanzar el triunfo. Pero en este Camporí hay espacio para la precisión y la elegancia, para el estilo y la disciplina, para las marchas. El evento más esperado llega con los mejores clubes del sur de Colombia, jóvenes que durante meses han ensayado día y noche su presentación, buscando siempre la excelencia, jóvenes que han deleitado a los asistentes a cada paso. En otro segmento del día, los acampantes aprenden de los valiosos seminarios del Dr. Víctor Figueroa, docente de la Universidad Adventista de Colombia. Más tarde, llega el momento en que los más destacados en los eventos del día reciben un reconocimiento que les motiva a mejorar. Y luego viene el espacio para la parte espiritual. Es el más esperado. Todos se disponen a disfrutar de las historias y el cristianismo práctico que transmite el pastor Rubén Álvarez como capellán. Y cada campante se prepara para formar parte de una generación poderosa. Bien, ustedes ya vieron cómo nosotros los cristianos adventistas la pasamos de mal, o sea, amargadísimos, no hacemos nada, somos almas en penas por la vida, que no tienen ningún propósito, cosa tan mala. Pero, pastor, antes de darle paso a este video, usted tocó un tema que nosotros queremos tratar en estos 5 minutos que nos quedan. ¿Cuál es el propósito de nosotros como cristianos? Bien, creo que la Biblia lo presenta de una manera interesante. Hay personas que a veces van a una iglesia y llevan 10 años yendo a la iglesia o toda una vida y eso se vuelve una costumbre. Ahora, los seres humanos necesitamos costumbre, no podemos apartarnos de las costumbres y las tradiciones. Sí. Son necesarias para la construcción de una sociedad y de un carácter. Sin embargo, a veces cuando algo se hace de una manera tan repetitiva, pierde algo que se llama el sentido, el propósito. Y a veces muchos van a la iglesia y tú le preguntas, ¿por qué viniste? Porque es una costumbre. Ahí es cuando se comienza a ver la vida cristiana de una manera diferente. ¿Por qué vale la pena ser cristiano? Porque es que cuando tú eres cristiano, tú vives una vida con esperanza. A veces llegan momentos difíciles, a veces llegan problemas, llegan sufrimientos, el matrimonio tiene problemas, los hijos a veces tienen algunas dificultades con sus padres, a veces hay una escasez económica, pero hay algo, una esperanza. Amén. ¿Qué día hablaba con alguien que no creía en Dios y yo le preguntaba, ¿y cuál es tu esperanza? Y esa persona me dijo, no sé. Cuando tú crees en Dios, cuando tú crees en Jesucristo, crees en algo, que es la segunda venida de Jesucristo, que le da esperanza a tu vida, y es cuando tú ves que ser cristiano sí vale la pena. Claro que sí que vale la pena, y es que nosotros tenemos ese objetivo en nuestras vidas. En el momento en que uno escucha el mensaje del segundo advenimiento, uno ya tiene un objetivo claro, ir al cielo. Perfecto. Ahora lo que yo estoy es aprendiendo para vivir allá. Para vivir allá, ¿no? Y haciendo todo lo posible para que nosotros podamos ir. Incluso dentro de ese propósito también está el propósito, llamémoslo así, de darles a otros a conocer
que Dios Cristo, que Cristo viene pronto. Claro, perdón. la mayor felicidad que tú puedes tener es saber que ayudaste a guiar a alguien para encontrar a Jesucristo. Eso produce en ti algo que se llama un gozo extremo, una felicidad, endorfinas, al 120%. Mucho más que lo que una rumba puede, le puede uno producir. Claro que sí, y es un gozo que va a durar por la eternidad. Sí, señor. Es por eso que nosotros creamos estos espacios como forjadores, porque sabemos que hay muchos adventistas que, como decía el pastor, van a la iglesia por ir. Y por eso es que nosotros tenemos este espacio, para que dejes de ser un adventista de silla y seas un forjador para Cristo. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. Y que Dios los bendiga a todos. Y recuerda, si tú eres cristiano, sonríe. Claro que sí, porque esa es la actitud que nosotros debemos tener, así como Cristo Jesús, que era un líder, y un líder obviamente tuvo que ser un hombre supremamente carismático y muy alegre, y que conquistó a muchísimos y que todavía lo sigue haciendo con ese mensaje de amor. Ustedes saben que el próximo jueves tenemos una cita a las 3 de la tarde en www.canalvidaeterna.tv para seguir hablando de temas relacionados con este mensaje. La semana entrante nosotros vamos a hablar sobre el amor al prójimo. Perfecto. Y también vamos a tocar un tema que es amar al enemigo. Qué difícil es eso. De eso vamos a estar hablando la semana entrante y con Natalie Daza, quien una vez más se encuentra con nosotros en Forjadores. Hoy, si ustedes se perdieron el capítulo de hoy o quieren compartirlo con otros, dígales que en www.canalvidaeterna.tv a las 8 de la noche lo volvemos a repetir, y el viernes a partir de las 7:30. Esto es Forjadores, creando líderes autónomos. Chao.